Vamos con nuestra próxima entrevistada porque resulta que siempre es grato saber que Chile es primero en algo. Sí, ¿ya? eso es verdad. Que ganemos en algo, que nos pongamos primero en la fila. Y esta vez Chile ha sido el primer país del mundo en aprobar la iniciativa que busca sentar las bases para proteger áreas fuera de las jurisdicciones nacionales en los océanos, en los mares del mundo. Y esto es obviamente tema de conversación y además queremos compartirlo con ustedes. Así es, estamos con Lisbeth van der Meer, así se pronuncia Lisbeth, directora de Oceana Sí, Chile. Isabel. ¿Cómo estás, Lisbeth? Gracias por contarnos esta buena noticia. Sí, muchas gracias. Hola Isabel, hola Aldo. Bueno, estamos muy contentos porque Chile hace rato ya es el líder, ¿cierto?, en protección oceánica, y esto lo hace aún más importante, y ratificar tan rápido este tratado ha sido muy importante porque es el primer país para incentivar al resto, digamos. Exacto. Eso significa que tenemos alguna meta, porque fuera de las aguas jurisdiccionales, ¿cuánto sería el ideal? ¿Cuánto tenemos hoy día en porcentaje y cuánto sería el ideal tenerlo protegido, Lisbeth? Bueno, efectivamente, no todo el mundo sabe, ¿cierto?, que los países tienen hasta las 200 millas, ¿ya? Todo eso es lo que administra Exacto. cada país. Y de ahí para afuera, que es el 64% de todo el océano, o sea, es mucho, es como de acceso público. Nadie tenía mucha palabra ni mucho dicho sobre lo que se hacía allá afuera, y efectivamente hay muchas amenazas, que son la pesca ilegal, ahora la minería submarina y bueno, los recursos genéticos, un montón de cosas. Y efectivamente lo que se quiere, ¿cierto?, que para el año 2030 se proteja el 30% del océano para poder llegar, digamos, a alguna meta que logre algún cambio. Y efectivamente la gente tampoco sabe que toda esta zona, hay muchas zonas de conexión, por ejemplo, entre Salas y Gómez, que está ahí al ladito de Rapa Nui, ¿cierto?, de Isla de Pascua. Ahí nosotros protegimos una gran área y eso está conectado a través de montañas submarinas hasta Desventurada, Juan Fernández, y de ahí hacia Perú hay una gran cordillera que es como la cordillera de los Andes, que se llama de Nazca, pero no había ninguna forma de proteger estos lugares antes, y hoy día con este tratado efectivamente ya podemos tener una instancia donde esto se puede empezar a discutir. Claro, estaba leyendo acá que el 8% está cubierto, pero esto permite que se cubra mucho más. La idea es llegar hasta un 30%, me imagino, lo que tú planteas, pero ¿qué es lo que pasa en ese sector, Lisbeth, de alta mar, que es necesario proteger? ¿Por qué es necesario? ¿Qué es lo que estamos asegurando para la vida del planeta ahí? Claro, bueno, muchos de los recursos que nosotros, mira, el pez espada, el atún, ¿cierto? Todo migra, no tiene una frontera. Por ejemplo, la jibia, los jureles, todo esto migra desde Perú, Chile hasta Nueva Zelanda. Y entre medio pasa por estas aguas internacionales. Entonces hay ciertos espacios, como estas grandes cordilleras submarinas, que se tienen que proteger porque si no se pesca absolutamente todo lo que hay ahí, y es una zona de conexión. No es que vayas a proteger todo el océano, ¿cierto? Pero lamentablemente hay muchas banderas de conveniencia, se llaman, ¿cierto? Países que dan sus banderas para que se pesque en este lugar, y bueno, hay mucha pesca ilegal en la zona exclusiva, fuera de las zonas exclusivas, porque los países pueden controlar un poco lo que está pasando adentro, pero fuera de esto es muy difícil monitorear. Ahora tenemos sistemas satelitales, ¿cierto?, que vemos lo que está pasando. Pero como vimos hace poquito, Noruega también dijo, bueno, yo voy a hacer minería submarina. Eso también se puede hacer dentro de estas montañas, porque estas montañas se piensan que están muy, muy, muy profundas, y no, hay unas que están a 3 metros nomás. Claro. Entonces es muy importante proteger estos ecosistemas que un poco los habíamos dejado de lado porque estaban lejos, porque no eran de nadie, y efectivamente sería muy bueno que todos los países protegieran más del 30% dentro de sus aguas, como lo hicimos nosotros. El 44% de Chile hoy día está protegido, pero afuera se pueden lograr zonas más amplias, ¿cierto? Y un poco más rápido para llegar al 2030. La idea era que se hiciera dentro de los países, pero eso ha sido súper lento. Chile es el líder
en la conservación marina, pero ahora vamos a tener que empujar que los otros países lo hagan afuera, porque la sustentabilidad de esas zonas que nosotros creamos, de los parques marinos que se hicieron en Motumotirojiva, ¿cierto?, en Salas y Gómez y también en Desventurada, dependen de esta cordillera. Entonces, si no protegemos esa cordillera, al fondo tampoco tenía tanto sentido proteger las otras zonas. Ese es un poco la pantalla grande de lo que pasa hoy día en el océano. Uh-huh. Estamos comentando hoy a nivel político, con un margen de controversia, lo que es la ley de pesca. Una ley de pesca que fue absolutamente controversial en nuestro país y que obviamente despertó suspicacias en términos a la injerencia que habían tenido las grandes pesqueras en su redacción. En tu criterio, ¿la nueva ley de pesca corrige los problemas de la anterior? O, para preguntártelo de otra manera, ¿tenemos una buena legislación de pesca en Chile? Bueno, si tú lo comparas con otros países, la respuesta rápida es sí, tenemos una buena ley de pesca en términos científicos, en términos de gestión y de administración. Seguimos teniendo muchas pesquerías colapsadas, ¿cierto? Pero la cosa ha ido un poco mejor. ¿Por qué? Porque las cuotas científicas, ¿cierto? O sea, hoy día son los científicos los que están proponiendo las cuotas y no como antes, que era la misma industria la que proponía sus cuotas. Entonces esa parte funcionó. Ahora la gran discusión que hay hoy día es la legitimidad de la ley por estos financiamientos ilícitos, ¿cierto?, que se descubrieron después de pasar la ley de pesca. Y bueno, eso se podía resolver de varias formas, ¿cierto? Esta es una. A mí lo que más me preocupa efectivamente es que seguimos discutiendo la ley de pesca desde el 2013. O sea, se hizo la ley de pesca, se reformó, empezamos a hacer planes de recuperación, planes de manejo. Algunas pesquerías efectivamente hoy día están mucho mejor de lo que estaban antes, otras no tanto. Pero seguimos discutiendo la legitimidad de la ley y eso no puede pasar. Creo que esa discusión que se está dando hoy día es sana. Sin embargo, hay muchas cosas administrativas que no se hicieron en el camino, que se pudieron haber hecho para recuperar las pesquerías en vez de estar discutiendo de nuevo una ley de pesca. Lo que hoy día se está hablando mucho es sobre la distribución, ¿cierto? Cuánto va a tener la pesca artesanal y cuánto va a tener la pesca industrial. En algunos de los ámbitos se mejora, pero también todo esto es súper discutible, las licencias transables, ¿cierto? Es un mundo bien complejo de la pesca. En algunos países ha resultado, en otros no. Entonces a mí lo que me preocupa mucho es que nos entrampemos eternamente en la discusión de la ley de pesca y no se hagan las cosas administrativas que podríamos estar haciendo hoy día para recuperar las pesquerías de nuestro país. Uh-huh. Estamos hablando con Lisbeth van der Meer, directora de Oceana Chile. Me costó Lisbeth van der Meer. Sobre esta buena noticia, ¿no?, que se ratifica el Tratado de Alta Mar. Chile confirma de alguna manera este liderazgo internacional en conservación marina. Pero no puedo dejar de preguntarte, Lisbeth, tú eres además médico veterinaria, estudiaste acuicultura. Trabajaste en tu primera etapa en los salmones, ¿no? Entonces también aquí hay una conversación sobre cómo el salmón es una especie invasora también, ¿no?, de nuestros mares, y que de alguna manera se debe prohibir en zonas protegidas. ¿Cuál es tu opinión frente a esto? El salmón, sin duda, siempre por el nivel de exportación que tenemos, es un actor muy relevante en la conversación sobre la ley de pesca. Exactamente, bueno, el gobierno decidió separar las discusiones, ¿cierto? Antes, como tú dices, la ley de pesca era de ley de pesca y acuicultura, ahora se van a separar y la ley de acuicultura va a ser distinta y va a ser supuestamente presentada dentro de este 2024. Ahora no sé cuándo va a pasar eso. Súper importante discutir este tema porque efectivamente hoy día hay concesiones salmoneras en áreas protegidas, ¿cierto? El problema que tenemos hoy día en Chile es que tenemos una producción muy alta, que es 1 millón de toneladas. Así para al voleo, los pescados que hoy día nosotros producimos naturalmente, como los que están en el océano, no llegan a 1,8 millones. O sea que el volumen de salmones que estamos produciendo es sumamente alto. Entonces, 1 millón de toneladas es mucho para nuestro ecosistema. Y yo creo que hay que sincerar un poco cuánto se puede producir, porque no vale tampoco sacarlo de una zona protegida para ir a contaminar
otra zona, aunque no sea protegida. Obviamente las zonas protegidas nunca debieron haber tenido salmones, ¿cierto? Pero yo creo que el gran problema que tenemos hoy día es sincerar cuánto más puede expandirse la salmonicultura o cuánto ya los espacios han sido otorgados y tenemos que trabajar con eso. Y eso ha sido siempre la tensión que ha existido entre las ONG. Nosotros no estamos pidiendo como ONG que se acabe la salmonicultura, lo que estamos pidiendo es que sea sustentable en el tiempo, y ya vemos que 1 millón de toneladas no es sustentable en el tiempo. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? Yo creo que es una discusión que se debe dar. Importante darla en una ley, porque la ley de acuicultura, o sea, la parte de la ley de pesca hoy día de acuicultura es bien básica, porque se hizo, nunca se miró en detalle esto, y tú tienes que pensar que Chile desde los 80 que ya tiene una gran producción de salmón, ha ido aumentando obviamente, pero ahí empezó. Entonces hay que regular esos espacios y ver cómo compatibilizamos también el cuidado del medio ambiente con la producción acuícola que tenemos en Chile, porque no hay que olvidar que hay mucha otra producción, también están los mitilios, los choritos, ¿cierto? Hay mucha otra producción que hoy día se está dejando de discutir, y yo creo que una ley de acuicultura es muy importante para desarrollar el resto de la acuicultura en Chile, que no sea solo salmonicultura. Elizabeth, volviendo a la ratificación del Tratado de Alta Mar, ha sido una costumbre ver cómo las grandes flotas pesqueras de China, de Rusia, de un montón de otros países, vienen al Pacífico, y de alguna manera es muy difícil el control y mucho menos la fiscalización de lo que hacen. ¿Cuál es la experiencia internacional en torno a qué pasa en el alta mar chileno? Bueno, en el alta mar chileno específicamente hay bastante buena el monitoreo por parte de la Armada. Son cosas que no se comunican a diario, ¿cierto? Pero ellos tienen un trabajo intensivo ahí, porque esto se puede ver un poco por GPS cuando se empiezan a cruzar esas fronteras, ¿cierto? Ahora, muchas de nuestras pesquerías están muy saludables. Y, por ejemplo, el jurel, que es una pesquería que es transnacional, o sea, que pasa los límites de nuestro Chile. Nosotros tenemos el 68% de la cuota es chilena. Entonces el remanente se puede pescar afuera por la flota china, por la flota rusa, y eso ha estado bastante controlado, digamos, en términos de recursos. Ahora hay muchos otros recursos que no sabemos bien lo que está pasando, con los tiburones, con el pez espada, con los atunes, y también por el cambio climático. Hemos visto que muchas de esas peces, o sea, si tú empiezas a analizar con los AIS, se llama, que son las señales satelitales que tienen las embarcaciones, hay muchos pegados a Chile, muchos pegados a Juan Fernández y muchos pegados a la zona exclusiva de Desventuradas, porque nosotros tenemos uno de los océanos más ricos del mundo. Entonces, ahí hay una disputa, ¿cierto? ¿Es legal pescar ahí? Sí, pero es muy difícil saber qué es lo que están pescando y cuánto están pescando. No lo podemos ver que están pescando, pero no sabemos cuánto. Entonces, por eso empezar a regular estos tratados de alta mar, ¿cierto?, es tan importante para nuestros recursos. Y bueno, también existe, ponte tú, la ORP, que es una organización regional pesquera, que es muy importante, que ha sido la que ha recuperado el jurel. Y entre todos los países han decidido, bueno, vamos a recuperar esta pesquería, y estos 27 países han cumplido con pescar lo que tienen que pescar. O sea, hay pesquerías que se portan mejor que otras, pero sabemos que hay otras pesquerías como las del atún. También qué pasa con los tiburones que están allá afuera. Es muy difícil saber lo que está pasando ahí, y efectivamente sí sabemos que una especie tan importante como el tiburón, que es un regulador de nuestro ecosistema, ¿cierto? Porque si faltan los tiburones empiezan a crecer muchas otras especies de forma desmedida, o se empieza a desestabilizar este orden que tiene el océano. Ahí no sabemos muy bien lo que está pasando, y eso es lo más preocupante. Yo quería hacer una pregunta que me llamó mucho la atención lo que planteaba Lisbeth, que hay una cordillera submarina entre Isla de Pascua y Juan Fernández, que llega al Perú. ¿Se ha podido mirar esa cordillera? ¿Ustedes han podido bucear esa zona? ¿Se pueden encontrar ahí un montón de información científica? ¿Qué tanta información tenemos sobre esa zona? Me parece bien alucinante ese terreno, ¿o no?
Sí, bueno, hay universidades como la UCN, la Universidad Católica del Norte, que hoy día mismo está en una expedición que se llama en el Falcor, que es de Smith Ocean, que es un laboratorio muy importante de Estados Unidos. Y ellos han estado documentando con un ROV lo que hay allá abajo. Es muy fascinante porque hay especies a los 2000 metros que sobreviven allá abajo. Imagínate la presión que tienen debajo del agua. Es muy difícil bucear porque es muy profundo, pero ha sido súper estudiado también los montes submarinos que son más someros, que hay unos a 3 metros. Y está súper estudiado y hemos visto gran cantidad de biodiversidad. Y lo importante de estos montes submarinos es que cada monte tiene una particularidad. Por ejemplo, hay montes que tienen mucho alfonsino, que es un pez que vive como 100 años. Entonces, son peces muy vulnerables. Si tú los pescas, esa población que es muy, se llama que está como muy asociada a ese monte submarino. Los montes submarinos tienen números. El monte submarino 18 tiene mucho alfonsino, por ejemplo. Otros tienen langosta. Y es un mundo muy bonito, muy desconocido. Nosotros conocemos el 5% del océano, más o menos los tenemos mapeados de lo que hay, que es mucho más somero, ¿cierto? Lo que está más hacia la costa, pero esta zona ha sido difícil de estudiar, pero sí se tiene mucha información y se sabe que por ahí transitan estas especies, que es muy importante mantener esas zonas intactas y que no se depleten, ya sea por la minería submarina o por la pesca industrial que ocurre en estos lugares. Lisbeth, queríamos agradecerte la gentileza de haber estado con nosotros, de habernos dado esta buena noticia. Voy a tener que guardarme. Quería hacerte una pregunta desde el punto de vista de tu experticia, pero nos pilló el tiempo. ¿Existe el jurel tipo salmón o es un invento chileno? Bueno, tú sabes, nosotros tenemos una picardía especial. No existe el jurel tipo salmón, pero dejémoslo con que el jurel es una de las especies más saludables para comer. Así que si quieren comer jurel tipo salmón, háganlo. Comamos jurel tipo. Gracias, Lisbeth. Con 8 tarros. Gracias, Lisbeth. Listo, muchas gracias. Chao. Estás escuchando